Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre elementos finitos. En este nuevo video se presentará la práctica número 15 y continuaremos con la parte de mecanismos. Para este caso vamos a analizar un mecanismo de transmisión sin engranajes, el cual contará con un eje de entrada y de salida, al cual asociaremos entonces unas RPM y un torque determinado. También vamos a formar nuevamente una cadena cinemática mediante distintos grupos de conexiones y se hará el análisis de esfuerzos y deformaciones en los cuerpos que definamos como flexibles. Para esto vamos a trabajar con la plantilla estático estructural. Vamos a dejar por defecto el material que es acero estructural y vamos a pasar a abrir el Design Modeler para importar nuestra geometría. Acá en la sección del Design Modeler lo único que vamos a hacer es importar nuestra geometría mediante la opción de importar archivos externos. Seleccionamos el archivo de la geometría, lo abrimos y lo generamos. Para este caso vamos a tener esa transmisión sin engranajes, la cual es la que vamos a analizar. No vamos a realizar ninguna modificación para este caso, solo nos vamos a asegurar que haya importado correctamente los cuerpos de nuestra geometría. Con esto ya importado vamos a pasar entonces directamente al modelo. Acá ya tenemos nuestra geometría abierta en el modelo. Nuevamente vamos a ir a los cuerpos que componen en este caso nuestro sistema de transmisión y para esta situación vamos a analizar solamente las barras que componen este sistema. Por lo tanto vamos a dejar las barras como cuerpos flexibles, es decir, donde vamos a realizar nuestro análisis estructural y de mallado, y los otros cuerpos los vamos a dejar como rígidos. Entonces vamos a seleccionar los cuerpos para cambiar el tipo de comportamiento. En este caso van a ser rígidos y solamente vamos a dejar como cuerpos flexibles las barras de la transmisión. A continuación vamos a pasar a la sección de conexiones. Vamos a eliminar la carpeta que viene por defecto, ya que nos va a interesar asignar nosotros nuestras propias conexiones, y para esto vamos a utilizar una nueva forma, que es a través de la creación de un nuevo grupo de conexión. Entonces vamos a dar clic en esta opción y acá en el tipo no la vamos a definir como conexión de tipo contacto, sino como una conexión de joint. Y acá vamos a decir que no nos genere estas conexiones como fijas, solamente que nos genere las conexiones como revolución. Además de esto tenemos también un parámetro que podemos configurar, que es definir el tipo de conexión de acuerdo a al valor de la tolerancia. Entonces vamos a decir acá que este tipo va a ser a través de un valor fijo y le vamos a asignar un valor, por ejemplo, de 1 milímetro. Una vez configurado estos parámetros, vamos a dar clic derecho sobre la carpeta de grupos de conexión y vamos a crear estas conexiones automáticamente. Entonces acá ya vemos que se nos formó 19 conexiones, y lo que vamos a pasar a observar entonces es cuáles fueron las que me generaron de tipo revolución, ya que algunas de acá al generarse automática no van a corresponder directamente a lo que necesitemos. Por ejemplo, las barras van a tener una conexión de tipo cilíndrica y no de revolución, entonces nos toca cambiarla más adelante. Por el momento vemos que acá esta primera conexión la hizo de tipo revolución y tiene tanto la referencia como el cuerpo móvil asignados correctamente, ya que acá en la parte donde vemos la chumacera del rodamiento es donde vamos a asignar más adelante nuestra base fija. Por lo tanto acá el agujero va a ser fijo, mientras que el elemento móvil va a ser el eje. Entonces esta conexión que creamos automáticamente está bien. Igualmente con esta conexión de este otro eje con esta chumacera o rodamiento, y también acá la asignación de este eje intermedio. Entonces lo que vamos a hacer
es crear también un nuevo grupo de conexiones, los cuales también van a ser de tipo join, y vamos entonces a asignar estos 3 de revolución a esta nueva carpeta, de manera que nos quede acá los que son de tipo revolución. También podemos renombrar estas conexiones dando clic derecho sobre la operación y que nos las redefina o las renombre de acuerdo pues al tipo de contacto. En este caso, entonces acá ya tenemos que es de revolución y nos señala directamente los 2 elementos involucrados en esta operación. Vamos a hacer esto con las demás conexiones, y de esta forma entonces ya tenemos nuestro grupo de conexiones asociados a las revoluciones. Bueno, vamos a continuar entonces revisando las conexiones que nos genera automáticamente. Por ejemplo, para este caso vemos que no está asignado correctamente estas conexiones, que son propiamente entre la varilla y la geometría de los agujeros pertenecientes entonces al eje, sino que estas van a corresponder, por ejemplo, a estas últimas 4 conexiones. Entonces vamos a eliminar estas 4 conexiones que no nos van a ser de utilidad, ya que vamos a trabajar con las 4 últimas. Acá vemos, por ejemplo, que tenemos esta conexión creada correctamente. Acá observamos que la referencia entonces va a estar asociada a los agujeros del eje, que va a ser el elemento fijo, mientras que el cuerpo móvil va a estar entonces designado para la barra. Y también observamos que está bien alineado el eje de referencia, donde se va a dar el movimiento de rotación y traslación. Entonces acá lo único que debemos hacer es cambiar el tipo, ya que las barras no van a tener un comportamiento de tipo revolución, sino que va a ser de tipo cilíndrico. Y para este caso entonces nos aseguramos nuevamente de que el eje esté correctamente alineado para ambos elementos, ya que ahí es donde se va a presentar entonces el movimiento tanto de traslación, como observamos acá, y de rotación, ambos en el eje Z. Entonces vamos a continuar asignando y revisando nuevamente las conexiones que creamos. Vamos a cambiar también para tipo cilíndrico, igualmente el de esta sección, y por último también esta barra la vamos a asignar con un comportamiento o grupo de conexión de tipo cilíndrico. Vamos a pasar entonces a este siguiente eje. También observamos que está correctamente alineado el eje Z en ambos elementos y que las referencias están correctas. Entonces vamos a cambiar también el tipo a cilíndrico, y de esta forma vamos revisando entonces cada elemento que va a conformar nuestro par cinemático y que a su vez van a conformar entonces la cadena cinemática. Por último vamos a pasar entonces acá al eje central. Vemos que también está correctamente alineado a nuestro eje de interés, que es el Z, y que las referencias del cuerpo fijo y el móvil están bien asignadas. Y vamos a cambiar únicamente el tipo de contacto por cilíndrico. Por último vamos nuevamente a la sección de conexiones. Vamos a crear otro grupo de contacto, y para este caso va a ser el de body ground, que va a ser nuestra base para la creación de la cadena cinemática. Vamos a definirlo como fijo, y para este caso
Vamos a seleccionar entonces las superficies inferiores donde van a estar sujetados los rodamientos de chumaceras. De esta forma entonces ya tenemos asignadas todas nuestras conexiones de pares cinemáticos. Vamos entonces a continuación a mirar el eje de entrada, que va a ser acá el de tipo revolución, y vamos a la opción de configuración para ver el movimiento de nuestra cadena cinemática. Entonces vemos acá que se mueve sin ningún problema, por lo tanto están bien asignadas todas nuestras conexiones. Acá sí lo podemos acercar un poco más y vemos el movimiento entonces de nuestra transmisión sin engranajes. Ya tenemos acá nuestro grupo de conexiones. Vamos a pasar entonces al mallado. Nuevamente vamos a mallar solamente los elementos que consideramos como flexibles. Para esto vamos a introducir entonces un método de mallado. Seleccionamos las barras, aplicamos y vamos a decir que va a ser hexaedro dominante, y también vamos a insertar un sizing para cada uno de los cuerpos con un tamaño de elemento de 3 milímetros y generamos nuestra malla. Acá ya tenemos generada nuestra malla con los parámetros que asignamos. Recordemos que solamente vamos a realizar el análisis de los elementos flexibles que corresponden para este caso las barras. Vamos a pasar a la parte de análisis settings. Nuevamente vamos a configurar estos parámetros. Para este caso vamos a decir que el número de pasos va a ser de 4, empezando desde 0.25 segundos hasta 1 segundo, con un incremento de 0.25. Y también vamos a activar la opción de Large Deflection para que nos cambie el tipo de solucionador de directo a iterativo. Vamos entonces a pasar a asignar las fuerzas. Vamos a la sección de Load, seleccionamos la opción de Join Load. Para este caso vamos a tener entonces el eje de entrada y el eje de salida. El eje de entrada va a hacer referencia al eje conductor, por lo tanto está asociado a las RPM o a la rotación. Entonces vamos a decir que para este caso va a ser el de revolución. Vamos a definir el tipo que va a ser por rotación, la magnitud. Entonces para este caso también va a ser tabular. Y acá entonces lo que vamos a hacer es asignar el tipo de rotación que va a tener. Para este caso vamos a decir que la rotación en un segundo va a ser de 360 grados. Entonces asignamos esa operación. Acá nuevamente el programa nos calcula el primer intervalo de tiempo, por lo que vamos a eliminar entonces esta celda y que nos vuelva a recalcular acá para cada uno de los ángulos. Ya tenemos entonces asociada nuestra carga al eje de entrada, que va a ser entonces el conductor y que va a estar asociada entonces a la rotación o RPM. Vamos a pasar entonces nuevamente a la opción de cargas, nuevamente Join Load. Acá el tipo también va a ser de revolución, que va a ser acá el eje de salida. En este caso el tipo va a ser entonces el momento, ya que este va a ser el conductor y al que va a estar asignado el torque. Y acá para este caso vamos a asignar la magnitud como constante. Acá vamos a decir
que va a ser de menos 200 newton metro, y nuevamente vamos a eliminar la celda para la cual no nos calcula el programa, y de esta forma ya tenemos asignado el momento para el eje de salida. Ya a continuación, entonces, lo único que falta es la parte de la solución. Vamos a calcular las deformaciones totales y también el esfuerzo equivalente de von Mises. Nos paramos en la solución y vamos a decir que nos muestre la convergencia de la fuerza y solucionamos. Acá nuevamente vamos a esperar a que nos cargue entonces la gráfica del criterio de convergencia, la convergencia de la fuerza, el número de iteraciones y el paso del tiempo. Acá ya podemos observar entonces la convergencia de la fuerza, el número de iteraciones que tomó y para el tiempo que definimos que fue de 1 segundo. Entonces vamos a pasar a ver la deformación total. Para este caso vamos a ver entonces la simulación. Acá podemos ver entonces cómo es el movimiento de la cadena cinemática y la deformación que va tomando entonces los elementos flexibles que seleccionamos como las barras. También tenemos el esfuerzo equivalente, el cual entonces lo podemos ver acá asociado con el máximo en esta sección de las barras. A continuación, también en la parte de solución podemos agregar una probeta mediante la opción de joint. Podemos decir, por ejemplo, para observar en esta parte de la barra, o en esta barra propiamente, podemos observar en este caso el momento, acá lo tenemos, y también podemos observar para esa misma barra el desplazamiento relativo, en este caso en la dirección que tiene el movimiento, que es el eje Z, y solucionamos. Entonces acá vemos los momentos asociados, por ejemplo, a esta barra, que fue la que consideramos como probeta, y también tenemos el desplazamiento relativo. Bueno, esta fue la práctica número 15, nos vemos en el siguiente video.